Cordial saludo para todos. La fuente fija de la problemática ambiental que decidimos escoger es la fabricación del plástico. Nuestro grupo está conformado por Laura Karina Trujillo Sabogal y yo, Deilin Vanessa Sativa Vamos. Nuestro proceso productivo, en cuanto al flujograma de la fabricación de plásticos, iniciamos con la recolección de materias primas, seguido por el síntesis de polímero, cual tiene sus dos reacciones, una de condensación, otra de fase líquida, y como incógnita tenemos si es adictivo o no. Si no es adictivo, seguimos por el moldeo y la inyección o soplado para poder finalizar. Si es adictivo, seguimos por el proceso del polímero, el proceso de extracción, el proceso al vacío, el proceso de calandrado, seguido por el modelo y la inyección o el soplado para poder finalizar. En cuanto a los recursos empleados, tenemos el petróleo y el gas, la energía, el agua, productos químicos, el suelo y el aire. En cuanto al agua, se utiliza para la refrigeración de máquinas, en cuanto a las estructuras y los moldes. También para el lavado de polímeros y los procesos de limpieza. El agua es esencial para evitar el sobrecalentamiento de los equipos. También en algunos procesos que se usa para enfriar el plástico en cuanto al moldeado. La energía se utiliza para la operación de las máquinas en cuanto a la extrusión, la inyección y el soplado. También para la producción de materias primas como el petróleo, el gas natural, entre otras. En la fabricación de plásticos es intensivamente se utiliza la energía para prevenir mayormente la fuente de fósiles, el cual incrementa la emisión de gases de efecto invernadero. Esto, en cuanto al suelo, se ocupa físicamente para las instalaciones industriales, también para la extracción de petróleo y el gas natural. El suelo en este proceso se ve muy afectado tanto por la infraestructura como la extracción de materias primas, lo que puede llevar a una degradación del hábitat y de la pérdida de servicios ecosistémicos. En cuanto a la biodiversidad, el vertido de microplásticos y los aditivos tóxicos, estos afectan a las múltiples especies, incluso al nivel trófico. La pérdida de la biodiversidad es una consecuencia muy indirecta, pero crítica, de los procesos de producción y el uso de plásticos. Los productos químicos, estos compuestos mejoran a las propiedades de los plásticos, pero representan un riesgo en la salud humana y ambiental, especialmente si se filtran en el ambiente y no son gestionados adecuadamente. En cuanto a las materias primas, esto se refiere como a los fósiles, como el petróleo y el gas. El plástico es convencional y deriva directamente de los hidrocarburos, lo que refuerza también a la dependencia de las fuentes no renovables y contribuye también al cambio climático. Esto, en cuanto a los recursos generados, tenemos los recursos sólidos, los recursos residuales y los gases que son muy contaminantes. En cuanto a los recursos sólidos, ahí tenemos como los recortes, las piezas defectuosas, el polvo plástico. Estos se generan en el corte y el moldeo y el acabado del producto. En los recursos líquidos son
Esas aguas residuales que tienen químicos, contienen aceites, son solventes, también provienen del lavado, del enfriamiento y de la limpieza de la maquinaria. Esto, en cuanto a las emisiones gaseosas o los gases contaminantes, ellos sueltan un gas como CO2 y vapores adictivos, los que liberan al calentar y al moldear el plástico. Son los residuos peligrosos y los restos adictivos que son demasiadamente tóxicos. En este proceso de fabricación de plásticos no solo se consumen recursos, sino que también se genera una variedad de recursos con los que se diferencian a niveles de los niveles de peligrosidad. Estos pueden ser pueden ser muy afectosos para la salud humana, para el hábitat, para todo. Le cedo la palabra a mi compañera Karina. Bueno, mi nombre es Nora Karina Trujillo Sabogal y vamos a hablar sobre las problemáticas ambientales asociadas, que son 4. En primer lugar, podemos ver la contaminación atmosférica por gases liberados durante la producción. En segundo lugar, está la contaminación del agua, que es especialmente cuando hay vertimientos sin tratamiento adecuado. También se presenta la contaminación del suelo, que es cuando los residuos plásticos no se disponen correctamente. Y por último está el impacto en la fauna, que eso pasa especialmente en especies marinas que son afectadas por residuos plásticos. Siguiente. Bueno, ustedes se preguntarán cuáles son los recursos naturales afectados y bueno, el recurso más afectado en este proceso, la fabricación de plástico, es el agua, no solo porque se utiliza en grandes cantidades, sino porque puede quedar contaminada con microplásticos y sustancias químicas. También se ha afectado el aire por las emisiones contaminantes y el suelo por residuos persistentes. Siguiente. Bueno, para ello existen 3 alternativas de mejoramiento para reducir estos impactos. Para reducir estos impactos. La primera es usar tecnologías que reduzcan el consumo de energía y la emisión de contaminantes. La segunda es reutilizar los residuos plásticos dentro del mismo proceso productivo, fomentando una economía circular. Y por último, reemplazar parte del plástico convencional por bioplásticos que son más amigables con el ambiente. Siguiente. Hay algunos autores involucrados en la fabricación de plásticos, que la primera es el Ministerio de Ambiente y Desarrollo. Bueno, este autor define las políticas y normas y estrategias para la protección del medio ambiente. Ellos incluyendo la regulación de emisiones contaminantes de fuentes fijas, como las industrias plásticas. Las autoridades ambientales regionales, CAR y ANLA. Bueno, ellas son las encargadas de aplicar la normativa ambiental en sus jurisdicciones. Bueno, ellas evalúan, aprueban y hacen seguimiento a licencias ambientales. Inspeccionan y sancionan a las empresas y se encargan de proyectos que tienen alto impacto ambiental. Y por último, las empresas fabricantes de plástico y ONG y ciudadanía. Ellas operan la producción donde se transforman materias primas como etilenio o propileno.
en productos plásticos. Y bueno, eso fue todo por hoy. Espero les haya quedado claro la producción. Agradecemos por la atención prestada, muchas gracias y Amiga.